Hola amigos y amigas de esta preparación del sacramento de la confirmación. Ya llevamos 2 meses produciendo para que ustedes en sus casas, en sus lugares de estudio, en sus lugares de trabajo, puedan desarrollar este proceso de formación. Un proceso virtual que nos lleva a nosotros como pastoral de catequesis a llegar a sus casas para que podamos seguir cuidándonos en medio de este proceso de pandemia, en medio de este proceso de confinamiento en el que nos piden que estemos en nuestras casas aprendiendo más sobre nuestro Señor Jesucristo, sobre la vida de nuestro Salvador, pero también de la iglesia. Y hoy vamos a ver un tema muy especial que es aprender sobre la historia de salvación. Una historia de salvación que tiene todo un proceso de comunicación del amor de Dios a nosotros. Dios que se comunica, Dios que se nos entrega. Cómo Dios se comunica y cómo Dios se nos entrega. Eso es lo que vamos a ver hoy. Cómo ese proceso inicia cuando se da plenitud a la revelación. Dios que se nos revela a través de su Hijo Jesucristo y cómo esa revelación se va dando hasta el día de hoy. Los invito para que al iniciar esta catequesis vamos a observar este lienzo que está aquí de fondo. Vamos a observarlo, vamos a mirarlo durante un minuto en el cual los invito a que lo observen, lo miren, lo analicen, traten de descubrir cuál es el mensaje que nos está dejando todo este lienzo de salvación que se hizo precisamente para eso, para que de una sola mirada uno pudiera coger qué es lo que quiere Dios para nuestra vida, qué es lo que ha hecho Dios con la vida de nuestros antepasados y qué es lo que quiere Dios hoy en nuestra vida. Veámoslo entonces con mucha atención y después paso a paso vamos a ir explicándolo para que ustedes puedan comprender el plan de salvación, que es un plan de amor que Dios tiene para ti y para mí. Un plan de salvación para tu vida. Bien amigos, ahora entonces vamos a mirar de lo general a lo particular. Vamos a mirar entonces cómo es que se construyó esta historia de salvación para nosotros. Ustedes lo están viendo de una manera muy general, con el hemisferio izquierdo del cerebro, tratando de captar toda esa obra de arte que ha hecho Dios para nosotros y que nosotros tenemos que acoger. Pero para acogerlo entonces vamos a mirar desde lo particular a lo general. Ya lo vimos de lo general, ahora vamos a lo particular. ¿De dónde empieza todo este cuento de la historia de salvación? ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que la historia de salvación es real, de que la historia de salvación fue un regalo de Dios para nuestra vida? Pues nos damos cuenta con aquel que nos mostró a Dios. ¿Quién le mostró a usted a Dios? Pues se lo mostró Jesucristo. Un documento de la iglesia habla de que en Jesucristo es que se dio la plenitud de los tiempos y lo recoge entonces también de la palabra de Dios. En la plenitud de los tiempos se da en la persona adorable de Jesucristo cuando llega la encarnación, cuando Él decide bajar y encarnarse, meterse en medio de la carne, meterse en medio de nosotros, vivir en medio de nosotros. Ese Jesús que vivió, que vino, que decidió venir por amor a sus hijos, que veía que no tenían un camino certero para alcanzar la salvación. Y él en su infinita misericordia dice, pues yo voy a tener que ir a salvarlos porque me ama. A ti, querido catequizando que está viendo este video, a mí que estoy tratando de catequizar a través de estos medios, al Papa y al más humilde de los cristianos en la tierra, a todos Él vino a salvarnos, vino a la tierra. Dice la palabra de Dios que puso su morada entre nosotros. ¿Eso qué significa? Pues sencilla y llanamente que el Dios en el que usted cree, el Dios en el que yo creo, es un Dios de amor, de misericordia, que viene y baja a encontrarse con su hijo, con su hija. Viene a encontrarse contigo.
Lo que celebramos nosotros en la Navidad no es puro cuento, no es un relato mítico, no, es una historia real. Tu Dios, mi Dios, bajó a la tierra para vivir contigo y enseñarte el camino. Ese Dios vino y lo primero que hizo, o lo que vino a hacer, fue a mostrarnos el reino de Dios, toda la parte de la predicación. Vino a predicarnos cuál es el reino de Dios. ¿Qué características tiene el reino de Dios? Y yo no se las voy a explicar acá. Pero les quiero decir que va centrado en el sermón de la montaña, en las bienaventuranzas, ¿no? El reino de Dios es para aquellos hombres y mujeres que humildemente aceptamos a Cristo Jesús, que aceptamos su mensaje, que queremos su mensaje. Y entonces Él viene a mostrarnos hacia dónde nos va a llevar. De hecho, en un momento determinado de su vida, de su predicación, Él viene a decirnos y a contarnos que va a subir al cielo para prepararnos un lugar. Y ese lugar me lo ha mostrado aquí en la tierra, que es un lugar de amor, de misericordia, de bondad, de alegría, de mansedumbre. Un lugar en donde no va a haber polilla, es decir, donde no se va a podrir nada, donde ya no habrá esperanza, ya no habrá fe. ¿Por qué no habrá esperanza y no habrá fe? Porque la esperanza es la que yo tengo de llegar allá y la fe es porque creo que voy a llegar allá. Pero eso ya no lo voy a necesitar. ¿Por qué? Porque ya voy a estar con Él. Eso fue lo que vino a enseñarnos Él, mostrarnos el camino. De hecho, Él dijo, yo soy el camino, yo soy el camino, Él es el camino, Jesús es el camino. Y ese Jesús nos muestra el camino y ese camino que nos muestra es un camino que termina en un momento glorioso para nosotros, que es el momento de la resurrección. Pero para que haya resurrección tiene que haber muerte. Entonces Jesús viene a salvarme a mí, a salvarte a ti, a través de la pasión, muerte, resurrección y glorificación. Son 4 acciones. Podríamos hablar de 5 acciones con las cuales Jesús te salva a ti. Y ya las habíamos hablado durante las catequesis que hemos venido trabajando. Me salva con su encarnación, con su pasión, con su muerte, su resurrección y su glorificación. Esos elementos que ya lo habíamos visto en las catequesis anteriores. Jesús viene a morir por mí y así me muestra mucho más el amor misericordioso de su Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo único del Papá, y ese Hijo único decide entregarlo para que yo, Pedro Ortiz, sea salvo. Eso es inconcebible. Si yo tengo un hijo y es hijo único, pues lo voy a cuidar con mucho más esmero que si tengo muchos hijos. Y Dios decidió enviar a su Hijo y ese Hijo entregó su vida por mí. Ese es el Dios de la misericordia que nos muestra Jesús. Ahora, eso fue posible gracias a que la Virgen María dio su sí. Es decir, con el sí que da María a Dios de que sí quiere que su hijo nazca en su vientre, une el cielo con la tierra. Mire, María es la que nos une el cielo con la tierra. No es la salvadora, no es la redentora, pero ella facilitó la redención para que nosotros hoy pudiéramos estar hablando y poder estar usando estos medios para la evangelización. María da un sí generoso y ese sí generoso es el que nos va a permitir entonces a nosotros ver la persona adorable de Jesús en carne y hueso. Eso es una cosa maravillosa. De nadie en el mundo se ha escuchado decir que es lleno de gracia o es llena de gracia. De una sola persona en el mundo se ha escuchado eso. Ni de los grandes reyes, ni de los grandes santos, ni de los grandes patriarcas de la iglesia, ni de los grandes patriarcas del pueblo de Israel se ha escuchado que ha sido lleno de gracia. De la única que se ha escuchado es de la Virgen María. La Virgen María nos da la posibilidad entonces de encontrarnos con ese Jesús. Y ese Jesús me muestra entonces el camino para yo llegar a la salvación. Lo primero que me va a mostrar entonces este Jesús es que Dios es una familia de amor. Dios es una comunidad de amor. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hay figuras bíblicas que me van a mostrar estos espacios. Recuerden ustedes, después del bautismo de Jesús, Jesús sale y una voz del cielo dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y después el Espíritu Santo bajó y se posó sobre Jesús. Estamos hablando de las 3 personas que hay en Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que están presentes ahí. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es decir, ahí yo voy a encontrar a Dios plenamente. Es una comunidad de amor. Se amaban tanto, se querían tanto, que ese amor era tan profundamente unido. Había tanta comunión y comunicación entre ellos que dijeron,
Este amor hay que compartirlo con alguien. Y entonces decidieron hacer la naturaleza, crear la tierra, para después crear a un peladito. ¿Y a quién hicieron? No, 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 a Eva y a Adán no. Te hicieron a ti, me hicieron a mí. Pensaron en cada uno de nosotros. No dice la palabra que desde antes que nacieras ya te tenía en mi seno. Eso dice la palabra de Dios. Dice que desde antes que nacieras Dios ya te tenía en su pensamiento. Lo que pasa es que el tiempo en Dios es diferente al tiempo mío. El tiempo mío es un tiempo lineal, de 1 a 10, o de 1 a 24 horas, o de 1 a 80 años. El tiempo de Dios es diferente. Por eso no lo vamos a comprender, no podemos comprender toda su dimensión en la totalidad, sino cuando estemos en su reino. Pero ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, en el primero que pensó fue en Pedro Ortiz. Pensó en ti que estás viendo este video. Él pensó en ti y dijo, quiero hacer a alguien para que sea feliz. Quiero compartir mi felicidad con ese alguien. Y por eso entonces hace la creación. Hace la creación y después hace al peladito, me hace a mí. Ya nos enseña ahí paternidad responsable. Primero hace la casita y después sí hace al peladito. El primero que nos enseñó paternidad responsable fue el mismo Dios. Hizo la casa, cuando la tenía terminadita dijo, ahora sí el peladito, y me hizo a mí. Me hizo y me dio la naturaleza. Y esa naturaleza me la dio para que yo la administrara. Y Dios me hizo amigo de él, y Dios me hizo amigo del prójimo, y Dios me hizo amigo conmigo mismo. Es decir, 4 naturalezas de relación, 4 relaciones que hay del ser humano. Es una mirada general del ser humano. 4 relaciones: relación con Dios, relación con la naturaleza, relación con el prójimo y relación consigo mismo. Todas esas relaciones Dios las hizo en paz, en paz. Pero resulta y acontece que nos dio la libertad de amarlo. Es decir, elijan si me quieren amar o no me quieren amar. Elijan si quieren todo esto que yo he creado para ustedes o no lo quieren. Pues yo, con ese afán de poseer y de querer más, pues construí un reino diferente al de Dios. Empecé a construir un reino diferente al de Dios. Dios dijo, vas a venir a mi reino. Y yo le dije, no, yo no quiero ir a tu reino, yo voy a construir mi propio reino. Eso es lo que sucede con el pecado. El pecado es la ambición que se sucede en mi vida de desobedecer las leyes de Dios y crear mis propias leyes. Y entonces viene esa figura que estamos viendo aquí en el lienzo de la historia de salvación, que es la figura del pecado. Una figura en la que somos expulsados del paraíso, dice el Génesis. Esto es muy metafórico, ¿no? Y nos cuenta una verdad grande. Porque entonces cuando dicen que fuimos expulsados del paraíso, es porque yo me alejé del plan que Dios tenía para mí. Tenía un plan de felicidad, de alegría, de paraíso eterno para mi vida, pero yo decidí no tenerlo. Y entonces, pues iba a tener un salario, y era que no iba a volver a donde Dios. Es decir, cuando yo cometo pecado, lo que hago es alejarme completamente del camino de Dios. Dios que me quería tanto, Dios que me amaba tanto, entonces desde antiguo, desde hace mucho tiempo me dijo, no te voy a dejar solo. Voy a estar contigo siempre. Además de eso, voy a mandarte un Salvador. Nos prometió un Salvador. Pero antes de que llegara ese Salvador, esa promesa de salvación, que la hace desde el antiguo, desde el pueblo de Israel, nos hace esa promesa. Dios empieza como a allanar el camino, a organizar el camino para poder que esa promesa llegara. ¿Y cuándo llegaba esa promesa? Pues llegaba en el momento preciso en el que hubiesen personas dispuestas a acoger su mensaje. Estamos hablando de que el pueblo de Israel empieza su historia con Abraham, el padre de la fe, ese hombre que creyó ciegamente en Dios y Dios le prometió que iba a tener un pueblo con mucha descendencia. Y ese pueblo fue esclavizado. Entonces ese pueblo esclavizado por otras comunidades vecinas que lo agarran para esclavizarlo. Dios les promete que los va a salvar. Todas estas promesas de salvación de Dios lo promete que lo va a salvar y elige un líder que es Moisés, quien los saca para liberarlos, sacarlos, ¿no? Y ahí donde entonces los judíos aún hoy celebran ese paso por el desierto,
pero es un paso maravilloso porque es el paso de la esclavitud a la libertad. Hoy nosotros también estamos celebrando ese paso cuando nosotros nos acogemos a Jesús y acogidos a Jesús pasamos del pecado a la gracia. Eso es una cosa bien interesante que está sucediendo hoy día también en nosotros. Pero en el pueblo de Israel sucedía. Nos crea, nosotros cometemos el pecado, Jesús nos promete un Salvador, pero empieza a allanar el camino. Y ese allanar el camino, ese ir preparando el camino para la llegada de Jesús, pues el pueblo de Israel se revela y entonces empieza a mirar hacia los otros pueblos y dice, pero es que allá hay jueces, allá hay reyes y nosotros no tenemos nada de eso. Y Jesús, Dios mejor, que tenía ya todo preparado, decía, pero tranquilos, no los necesitan, nosotros queremos. Y ese papá que sabe que su hijo está pidiendo cosas a veces que no necesita, pero que la insiste tanto que dice, pues entonces tómenlo. Toma el pueblo de Dios. Tiene jueces y reyes. Algunos de los más grandes jueces y reyes que encontramos en la historia va a ser Salomón, el rey David. Reyes que con su gran sabiduría fueron guiando al pueblo de Dios. Sin embargo, en medio de esa realidad necesitaban hombres que movieran al pueblo, que los sacudieran, porque el pueblo estaba construyendo becerros de oro. Esos becerros de oro no los construyeron solamente allá. Hoy también nosotros estamos construyendo becerros de oro cuando empezamos a adorar más algo que al mismo Dios. Cuando ponemos por encima de Dios alguna de nuestras situaciones de vida. Entonces pongo por encima de Dios la tecnología, pongo por encima de Dios el dinero, pongo por encima de Dios el deporte, pongo por encima de Dios el pecado. Es construir becerros de oro. La historia de Israel hoy se repite en nuestra vida y nosotros tenemos que por eso recordarla. Y mucho más en esta catequesis pues de preparación para recibir el Espíritu Santo. Esa es la historia del pueblo de Israel, que pide profetas y el Señor le da profetas, hombres que vienen a anunciar y denunciar, anunciar a Dios y que allanen el camino para que Él venga y también denunciar todo aquello que va en contra de Dios. Uno de los grandes profetas que encontramos en la palabra de Dios, muy cercano al Nuevo Testamento, es Juan el Bautista, que algunos de ustedes de pronto han podido tener la oportunidad de escuchar algunas de sus predicaciones o de su vida en el desierto. De allí, de este pueblo de Israel, habían unos hombres sabios, unas mujeres sabias que seguían a Jesús, que amaban, que más que a Jesús, a Dios, que amaban a Dios, que lo seguían, que esperaban. Esos sabios en la palabra de Dios lo vamos a encontrar. Recuerden, por ejemplo, en los primeros capítulos de los evangelios, narran como un hombre muy adulto estaba en el templo esperando que llegara el Salvador porque se lo habían prometido. Hombres sabios. De esos hombres sabios quedó un resto, de toda esta comunidad quedó un pequeño resto que todavía confiaban en las promesas de Dios. Como confiaban tanto en las promesas de Dios, Dios les suscitó entonces de ese resto de gente que confiaba, les suscitó una mujer que dijo que sí y logró unir el cielo con la tierra, como le decíamos ahorita. Jesús viene, nos enseña y en medio de esa enseñanza nos dice que nos va a mandar un paráclito. ¿Quién es ese paráclito? Es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Aquel que nos va a animar en nuestro caminar hoy en la iglesia. Y esto que estoy hablando ya es de hoy, no estoy hablando de los primeros años de la iglesia, de los primeros caminos de la iglesia, no, estoy hablando del hoy. Hoy, siglo XXI, el Espíritu Santo se nos es dado para que nosotros podamos caminar y poder seguir avanzando y completando esta historia de salvación. Si quieren verlo así, completando este rompecabezas que se ha generado como un camino. No es un camino que el Señor va a ir forjando. Y para continuar ese camino yo necesito al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo va a mover la iglesia, va a crear la iglesia. Y esa iglesia es la que me va a permitir a mí entonces tener 3 ministerios, digámoslo así, 3 ministerios. Ojo yo con estos 3 ministerios que son tuyos. Que cuando tú aceptes ahorita recibir al Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación, pues vas a aceptar meterte en estos 3 ministerios.
Y quiero abrir un paréntesis para decirle que la palabra ministerio significa menos que. No significa el que va a cobrar, el que va a estar arriba, el que no. De menor. El que se hace menos que. Estos 3 ministerios son los que vamos a trabajar nosotros en la iglesia. Usted que se va a confirmar, yo que estoy catequizando, tenemos que trabajar en estos 3 ministerios. ¿Cuáles son los 3 ministerios de la iglesia? El ministerio profético, el ministerio pastoral y el ministerio sacerdotal, es decir, sacerdotes, profetas y pastores, sacerdotes, profetas y reyes. Y el reinado de Dios es un reinado de pastoreo, de servicio. Sacerdotes, profetas y reyes. Cuando te bautizaron, muy seguramente el sacerdote dijo: yo te bautizo y te consagro sacerdote, profeta y rey. Te consagro, ahí te consagraron, pero empiezas a caminar en ese sacerdocio, en ese profetismo, en ese reinado, en ese pastoreo, aquí a partir de la confirmación. Arrancamos ese proceso de vida entonces fuertemente. Si ustedes se dan cuenta, acá abajo del lienzo vamos a encontrar al lado izquierdo de la pantalla, vamos a encontrar un antiguo resto y al lado derecho vamos a encontrar el nuevo resto. Y en ese nuevo resto, ¿quién participó? La Virgen María. Cierro paréntesis ahí para continuar. Entonces, hoy en el hoy de la iglesia. Hoy, siglo XXI, nosotros estamos caminando en la iglesia. ¿Para qué estamos caminando nosotros en la iglesia? Pues indudablemente estamos caminando para que en algún momento de esta historia, va a sucederse algo fundamental en la historia de salvación, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo llamamos la parusía. Parusía es una palabra que significa la venida, la nueva venida de Jesucristo. Jesucristo va a venir. Puede que venga ahorita, en estos momentos en que estamos viendo este video, o puede que venga en 2 o 3, 4 generaciones. El tiempo nadie lo sabe. ¿Qué me corresponde a mí? Estar preparado para la venida del Señor Jesucristo. ¿Cómo? Hoy con una vida santa, o muriendo en santidad, para que cuando Jesús vuelva, yo ya haya muerto en santidad y Él me pueda entonces acoger en sus manos. Ahí está el corazoncito, me acoge en sus manos y yo pueda regresar a Dios. Miren esto cómo queda de bonito. Yo conozco a Dios en ese centro. Miren, si ustedes lo miran desde lejos van a encontrar un 0 ahí, ¿sí ven? La historia no comienza con el 1 de Dios, comienza con el 0 de Jesús. Yo conozco a Dios a través de la persona adorable de Jesucristo. Quien me ve a mí, ve a mi Padre. Conozco a Dios a través de Jesús y empiezo a vivir entonces toda esta historia de salvación, que como un relojito al contrario, mire, se empezó el lienzo, lo diseñaron hace mucho tiempo y lo diseñaron con esa idea de ir en contra del tiempo. Mira, empezamos con el Antiguo Testamento, la creación, el pecado, la promesa, Abraham, Moisés, los jueces y reyes, los profetas, los sabios, el resto, la Virgen María, Jesús en la centralidad, Jesús que me promete el Espíritu Santo que pone en funcionamiento la iglesia, en movimiento la iglesia, esta iglesia que hoy pastorea, que hoy es sacerdotisa, que hoy es profética, esa iglesia que está esperando que Jesús venga para que me lleve a Dios. De esto que se trata la vida del cristiano, queridos compañeros. Reconocer que venimos de Dios y a Dios vamos. Venimos de Dios y a Dios vamos. Y que a ese Dios lo conocemos a través de la persona adorable de Jesucristo. Vamos a dejar ahí por hoy esta catequesis tan interesante que hemos adelantado para este tiempo de pandemia, este tiempo de confinamiento, y que espero les esté sirviendo verdaderamente para encontrar el sentido de tu vida como cristiano y como nuevo confirmando. Como nuevo confirmando, estás en este lado derecho de la pantalla en el que el Señor te pide que con la iglesia esperes la venida de Jesús lleno del Espíritu Santo.